Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda charla del ciclo de teatro, de historia del teatro mexicano. Y la verdad que estamos muy contentos de esta colaboración con el CITRU. Ya están ingresando algunos compañeros a la sala. Ya está aquí la maestra, listo para comenzar. Y la verdad que a nombre del Instituto de la Cultura y las Artes de Benito Juárez, de nuestro director Carlos López Jiménez, estamos felices de que podamos arrancar este ciclo y además con un tema súper interesante, el teatro prehispánico, ¿no? Tan olvidado nuestra historia y tan importante en nuestro teatro. Esta primera charla estará a cargo de la maestra Marta Toriz, perdón, y procedo a leer su reseña. La maestra Marta Julia Toriz Proenza es investigadora teatral mexicana, doctora en Historia y licenciada en Literatura Dramática y Teatro por la Universidad Autónoma de México. Sus campos de interés son el performance ritual y político precortesiano, el teatro mexicano contemporáneo y el teatro aplicado. También se ha desempeñado en la docencia. Actualmente da un curso sobre metodología de la investigación y un seminario de performatividad y ritualidad en la maestría en investigación teatral en situ. En 2019 impartió la clase magistral, la práctica teatrológica y su relación con la práctica escénica. Durante el Simposio Latinoamericano y Costarricense de Teatrología en la Universidad Nacional de Costa Rica, donde también dictó la ponencia titulada La teatrología, sus orígenes europeos y su desarrollo en Latinoamérica y en México. En 2020 y 2021 colaborará en el proyecto de investigación La teatrología y el estudio de las artes escénicas y la performatividad, en un convenio interinstitucional con la Universidad Nacional Autónoma de México. Desde el 2013 colabora en la Red de Estudios de Performance y el Grupo Interinstitucional y Heterogéneo de Académicos interesados en un enfoque crítico y participativo frente a cuestiones de representación, arte, memoria colectiva, ritual, identidad y otras expresiones culturales como elementos constitutivos de los procesos sociales. Entre las publicaciones que ha hecho destacan dos libros: Teatralidad y Poder en el México Antiguo, del 2011, donde analiza desde la perspectiva teatral religiosa y social y mítica la fiesta Toxcalco, celebrada por los mexicas para honrar a Tezcatlipoca, y la fiesta prehispánica, un espectáculo teatral en 1993, donde recoge y compara pasajes de fuente etnohistóricas claves que describen el ritual prehispánico náhuatl, destacando elementos teatrales. Es socia fundadora de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral, donde coordina el grupo de investigación sobre teatro aplicado, e integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. En 2017 obtuvo el segundo lugar en el Premio al Desempeño Académico del Instituto Nacional de Bellas Artes. En 2013, el reconocimiento a trayectoria destacada en investigación teatral de la Asociación Mexicana de Investigación Teatral. En 1992 recibió el Premio de Investigación Teatral Rodolfo Sigli del Instituto Nacional de Bellas Artes. Pues credenciales le sobran a nuestra admirada maestra. La verdad que es para nosotros un honor en este espacio del Caribe mexicano aquí en Cancún, en donde hay eh, una muy interesante entrelazado de amigos y amigas que se dedican al teatro, y era para nosotros muy importante compartir el teatro desde sus orígenes, el teatro mexicano de sus orígenes, para que podamos tener como un espectro mucho más amplio de nuestro crecer. Sin más que decir, le cedo la palabra, estimada Marta. Muchas gracias por esa presentación, muy larga ya. Dioses, siento que ya los años se me vinieron encima. Perdón, pero el día de hoy estoy como ronquita, como que me quiere dar una tos o algo así. Disculpen ese, pequeño incidente. Bueno, pues yo quiero comenzar dándole las gracias al instituto por esta invitación.
Para mí es muy grato estar aquí con ustedes y sin más, pues comienzo platicándoles acerca de cómo me voy introduciendo yo a este tema, que fue cuando yo cursaba la licenciatura en literatura dramática y teatro y no tenía la menor idea de que se pudiera hablar acerca de algún teatro prehispánico. Y resulta que cursando el último año de la licenciatura, había un seminario que se llamaba Teatro Prehispánico, Seminario de Teatro Prehispánico, que impartía una profesora de origen polaco llamada María Sten. Ella ya tenía en la escuela una fama de ser una profesora muy estricta, muy exigente, una estudiosa a profundidad de los temas también del México prehispánico. Y cuando me inscribí y comencé a ir a sus clases, ella, en la primer clase, nos hizo una pregunta que para mí fue fundamental y fue la que me dio como el paso para abordar el tema. Ella preguntó, o sea, hay que poner esto en contexto. Esta persona de Polonia viene y nos dice con un acento así muy fuerte polaco, a estos como 8 mexicanas y mexicanos que estábamos allí en el salón, nos pregunta, ¿alguien de ustedes sabe quién fue Quetzalcóatl? Que para la cultura maya sería Cuculcán. Y estas personas que estábamos presentes guardamos silencio, un silencio que a mí se me hizo eterno, y ese silencio decía demasiadas cosas. Una de ellas para mí me estaba indicando cómo es posible que alguien que no es mexicana venga aquí a decirnos quién fue alguien que es originario de aquí, ¿no? Eh, y bueno, supongo que el silencio fue pues mucho por esta fama que tenía de rigurosa y de, no sé, quizás hasta enojona, no sé. Y entonces nadie contestó, pero a mí me marcó definitivamente y dije, esto no es posible, a mí me interesa mucho esto, yo soy mexicana, mexicanísima, yo quiero saber qué pasa con esto. Así fue como comenzaron las clases, nos abrió un panorama impresionante que yo desconocía absolutamente, que partían de las crónicas que escribieron los frailes españoles que llegaron después de la conquista, cuando comenzó el proceso de evangelización, y que en su afán por extirpar la idolatría de los aborígenes, pues investigaron acerca de quiénes eran sus diosas y sus dioses, cómo los adoraban, qué rituales les hacían. Y en la clase, esta profesora nos fue leyendo estas descripciones de esas magníficas fiestas que había. En particular, no, ella se estaba refiriendo a las crónicas de Fray Bernardino de Sahagún y Fray Diego Durán, que fueron frailes que les tocó estar evangelizando en el Altiplano Central de México, es decir, en región mexica. Entonces fue como la parte en la que yo me especialicé. Sin embargo, he querido traer para ustedes, ya que me estoy refiriendo al sureste de la República Mexicana, pues me puse a investigar un poquito acerca de los orígenes mayas en esta teatralidad. Voy a compartir pantalla, si se ve. ¿Alguien me puede decir si se ve? Todavía No. no se ve, maestra. Sí, yo tampoco veo nada, maestra.
Ajá, gracias por decirme. No se ve, ¿verdad? No, todavía no veo ninguna imagen. Ah, ya la vi. Ah, gracias. Bueno, pues estas son las partes en las que he dividido la plática de día de hoy. Voy a comenzar con una introducción a la teatralidad prehispánica maya, seguida por una cosa que se descubrió en este siglo XXI, en 2012, el descubrimiento de un teatro prehispánico maya. Después hablaré acerca de la teatralidad en las fiestas rituales mesoamericanas y concluiré hablando de una fiesta que a mí me apasiona y es el tema de uno de mis libros, que es la fiesta Toshkat. Me apasiona porque es una celebración que casualmente se celebraba los 365 días del año y esto pues a mí me llamaba poderosamente la atención y por eso me aboqué a estudiar esta festividad. Bueno, pues comenzaré refiriéndome a Fernando Muñoz Castillo, que fue un estudioso del teatro maya peninsular. Y Fernando decía que uno de los temas de discusión cuando se habla de las culturas mesoamericanas es el de la teatralidad como la entendemos en la cultura occidental contra la ritualidad como fenómeno teatral. Dice Fernando, mucho se ha escrito sobre la existencia del teatro como espectáculo en América. Un ejemplo es George Raynaud en su prefacio al Rabin al-Achi, que decía: Bracer dividía esos bailes en dos categorías. Quizá sería mejor distinguir tres: simples danzas con cantos, danzas con recitaciones y los dramas completos con música, baile, diálogos y empleo de máscaras y trajes apropiados. Nosotros nos abocamos a la tercera categoría, específicamente en nuestro trabajo de investigación, dice Fernando Muñoz, o sea, la teatralidad teatral y no la teatralidad ritual confundida como teatro, que es a la que se refieren casi todos los estudiosos de las culturas mesoamericanas. Después, en este estudio que hace Fernando, se refiere en específico a tres puntos que son los textos, la representación y el público. Veamos qué dice al respecto. Respecto a los textos, dice, pretender que existan textos escritos de esta dramaturgia es casi una entelequia, ya que en la época precolombina la escritura estaba destinada para las cuestiones sagradas, de historia de la comunidad y de astronomía, y la ejecutaban los sacerdotes y los escribas, o sea, la escritura era para una élite. Ahora bien, la dramaturgia perduraba a través de la tradición oral. De ahí que en los diccionarios no encontremos el denominador para dramaturgo, sino algo que se le aproxima y que es el que cuenta historias. Sigue Fernando. Si a esto aunamos que a la llegada de los españoles los frailes reprimieron todo tipo de representación, es obvio que a esta tradición no se perdió ni se escondió, sino que se volvió secreta, aunque los historiadores y cronistas registran una serie de farsas. Por ejemplo, Barrera Vázquez registra, cito, hasta hace 40 años se escenificaba una farsa con actores que representaban animales en el pueblo de Tinum del estado de Campeche, cuyos motivos aprovechó el poeta don Juan de la Cabada para una de sus obras. Ahí termina la cita de Barrera Vázquez, a la que hace referencia Fernando Muñoz. La obra escrita por de la Cabada lleva por título Incidentes melódicos del mundo irracional, y continúa Muñoz. Durante años se pensó que esta farsa representada en Tinum había desaparecido. Sin embargo, en 1992, en el Encuentro de Teatro Maya Peninsular,
pudimos ver un espectáculo de muñecos representando varias farsitas dialogadas con música que escenificó el grupo Belja, cuyo director y manejador es José Ismael Ruiz Medina. Al conversar con él sobre su trabajo, nos contó que estas historias se las había narrado y cantado una de sus tías, una mujer muy mayor, y que él se las había aprendido de memoria. Esto nos comprueba que la tradición teatral maya subsiste, y es en este momento, gracias al trabajo y apoyo de personas como el dramaturgo y promotor teatral en lengua maya, Feliciano Sánchez, que comienza el resto de la población. Otra de las farsas rescatadas es la que representa el grupo que dirige en Maní Armando Zul, la farsa del armadillo. Esta obra tomó fuerza durante la Guerra de Castas, ya que se comparaba cada parte del cuerpo del armadillo con el enemigo. No sería descabellado pensar que su génesis se encuentra en la época de la colonia. Esta farsita, al no poder ser representada por la prohibición y persecución de la Iglesia, se transformó en música para ser ejecutada y letra para ser cantada. Otro de los puntos de los que trata Fernando Muñoz en el libro Maya Peninsular es la representación. Y dice, estas obras se escenifican de una manera sencilla, pero no exenta de belleza. Predominan la gestualidad corporal y el juego vocal sobre la escenografía y la iluminación. Se ha perdido por razones económicas el uso de esos vestuarios que describen los cronistas para el rito religioso y que seguramente era similar en belleza e ingenio para las representaciones teatrales. Su manejo del tiempo y el espacio es muy parecido al teatro oriental. Una vuelta de los actores por el espacio escénico y han transcurrido uno o varios días o años o se han desplazado de un lugar a otro. Convenciones primarias que subsisten hasta el día de hoy y que nos dicen que la tradición no se ha perdido. Un claro ejemplo es el espectáculo del grupo Cachival de José María Morelos en Quintana Roo, donde teatro y rito se dan la mano en forma escénica. Ya se utiliza el teatro para enseñar a los jóvenes de la comunidad las tradiciones ceremoniales que el progreso trata de borrar con sus medios de comunicación. Acerca del público, nos dice Fernando Muñoz, estas escenificaciones fueron hechas para la comunidad y siguen siéndolo. Al observar el público maya de hoy, pienso que no se diferencia mucho al de antes. Este público observa, se ríe de las metáforas del lenguaje, de la ironía que maneja la voz, comenta sobre lo que pasa y al final no aplaude. Este enigmático comportamiento del público puede desconcertar al espectador occidental, acostumbrado al aplauso y al abucheo o a la... Y yo estoy trabajando más en el... Ahí alguien tiene su micrófono abierto. Entonces realmente nos estamos como ocupando un poquito. Hola, Algunas hola. visitas, ¿ok? ¿Ok? Bueno, Claudia, tienes tu micrófono abierto. gracias, Becky. El público maya se observa en la representación o recuerda la anécdota contada por los mayores y que se ha venido repitiendo como parte de la tradición cultural. Divierte con lo que ve, ya sea de manera alegre o de manera seria, y el asunto representado es de otro tenor diferente a la farsa. Obviamente es respetuoso con el espectáculo y participativo. Es indudablemente más auténtico que cualquier público acostumbrado a ver teatro. La representación escénica significa un acontecimiento para la comunidad y como tal acuden a observarla y vivirla. Ya a manera de conclusión, nos dice Fernando Muñoz, en la península de Yucatán, el que varias de estas manifestaciones escénicas hayan pervivido hasta nuestros días conforman indudablemente la base del teatro regional, pero también son la base de un nuevo teatro que se gesta en las comunidades y que lucha por tener un lenguaje propio, así como una estética que corresponda a la realidad del campo yucateco peninsular. Pues hasta aquí, Fernando Muñoz.
que en paz descanse, nos acaba de abandonar hace unos pocos meses, lo cual lamentamos mucho. Ya estos estudios sobre todo los realizó en siglo XX. Ya para este siglo XXI él ya estaba introduciéndose a otros temas, había un poco abandonado o quizás había ya sentido que había completado su estudio sobre la parte prehispánica del teatro maya peninsular. Otro gran investigador del área maya que también se dedicó a esto en un tiempo, como vemos aquí, en este trabajo que publicó que se llama Los espacios escénicos en Tikal en el año 85. En ese año es que andaba haciendo su investigación, que había observado cómo hay varias ruinas arqueológicas que al observarlas se ve como si fueran espacios, espacios e inclusive, o sea, espacios para la representación y gradas para el público. Entonces, él le llamó mucho la atención esto y eligió Tikal para irse hasta allá a estudiar, haciendo trabajo de campo con los arqueólogos de allá, pero desde el punto de vista teatral, que es a lo que a él le interesaba muchísimo. Pues su trabajo que se publicó en estos cuadernos de arquitectura mesoamericana en el año 85 tuvo una repercusión y en 1992 Daniel Shavelson, otro arqueólogo de origen argentino, que también estaba muy interesado en esto, le interesó muchísimo el artículo que escribió eh, Oscar Armando García Gutiérrez, y él en el año 92 publicó un artículo justamente que se dedica a los espacios escénicos y él dice que sí, que hay más y publica estos planos que vemos aquí como esta región de el Mulato, San Roberto, Papalhuapa en Guatemala, este otro que también es ruinas del cementerio de la ciudad de Guatemala, y como se ve, parecen foros escénicos, foros teatrales, o foros para que se hicieran estas representaciones de las que acabamos de ver cómo se refería Fernando Muñoz a ellas. Aquí hay otras también de Guatemala. Mm, ustedes también pueden ver esto, que no lo puedo yo, cómo se hace, no puedo, para quitar esta columna de la derecha no se puede. Mm, bueno, supongo que tendría yo que poder, pero no sé cómo es. Y bueno, este que es de Guatemala, hay este que también es de Guatemala. Guatemala, por lo visto, es como lo que tiene al máximo. Y aquí yo creo, no sé si se ve completo, es el descubrimiento que se hizo en el año 2012 Hola, de, maestra. Sí, ¿sí? se ve muy bien las imágenes. Aquí lo Ah, veo todo completo. perfecto, muchas gracias. Sí, porque yo lo veo cortado. Entonces, en varios publicaciones, diarios, noticiosos, salió esta noticia, se boletinó la noticia de que se había encontrado este espacio bastante, ¿cómo se puede decir? Contundente, porque si ustedes ven en esta imagen, al fondo lo que vemos es como la plataforma en donde se hacían las representaciones y alcanzamos a ver en la parte derecha, parte de las gradas en donde se sentaría el público. Eh, y me dispongo ahora a leer ¿qué decía el boletín? Aquí esto
lo traigo para mostrar las diferentes fotos que se publicaron en aquel entonces. Dice la noticia, investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia hallaron un espacio teatral que funcionó hace 1200 años en el sitio arqueológico Plan de Ayutla, en Chiapas, mismo que sirvió al grupo en el poder para legitimarse. Luis Alberto Martos López, director del proyecto de investigación en este asentamiento prehispánico, dio a conocer el hallazgo al inaugurar ayer el 7º coloquio de arqueología dedicado al tema. Bueno, ese ayer, acuérdense que dije que es de 2012. En el acto detalló que complejos escénicos de este tipo, aunque más grandes, existen en ciudades del área maya como Tikal, Guatemala, Chincultic, Chiapas, Pechal, Peoresnada y Etzna en Campeche. De esta última, o sea, Etzna, destaca la gradería del Nohochna o la Casa Grande. A diferencia de estos, el teatro hallado en Plan de Ayutla debió ser de acceso restringido y para uso de sectores selectos, puntualizó el experto, de acuerdo con declaraciones difundidas por el INAH. El Teatro del Plan de Ayutla, consolidado recientemente, abundó, se ubica en la Acrópolis Norte, en la cual se han realizado temporadas de campo con miras a la futura apertura del sitio. Este foro era de capacidad reducida, a lo sumo 120 personas, precisó Martos López. Para crear el espacio escénico, que tiene una gradería de 3 escalones anchos delimitados por alfardas, explicó, se acondicionó un patio que estaba limitado por varios edificios construidos anteriormente entre 250 y 550 después de Cristo. A una de estas edificaciones de 8 metros de largo, dijo, se le quitó la fachada para crear el foro y que funcionara como una concha acústica. Y dijo el arqueólogo Martos López, era un teatro exclusivo, pues se halla en una acrópolis a 42 metros de altura con respecto a las plazas del sitio. El espacio escénico quedó dentro del complejo de un palacio. Eso lo hace distinto de otros que se han estudiado, las cuales generalmente están en plazas y que estaban pensados para la multitud. Se termina la cita. Para el arqueólogo de Lina se puede inferir que hacia 800 a 850 después de Cristo, una nueva dinastía estaba gobernando en Plan de Ayutla y esta trataba de legitimarse a través del teatro político, pero únicamente ante minorías destacadas de esa región. Otra posibilidad para explicar la existencia de este foro, comentó el investigador de la Dirección de Estudios Arqueológicos, es que al igual que casos de gobernantes como Luis XIV de Francia o Federico el Grande de Prusia, cita, nos encontramos aquí con las pretensiones de un señor maya afecto a las artes, pero eso jamás lo podremos saber, cierra cita. Martos López indicó que de acuerdo con estudios hacia 850 después de Cristo, Plan de Ayutla fue gobernado mediante un multepal o gobierno compartido, como ya se ha comprobado para otras ciudades mayas como Uxmal, Mayapán, Piedras Negras, para ese mismo lapso, y hasta aquí el boletín de prensa que estuvo circulando en aquel entonces. Así que esto viene a complementar la información que había tanto de los años 80 con el investigador Oscar Armando García Gutiérrez, después en el 92 con los planos complementarios que publicó Daniel Shavelson, y por otro lado los estudios que hizo Fernando Muñoz. Y hasta aquí es lo que tenemos nosotros de el área maya. Pues ahora entremos al área mexica, pero sí quiero hacer como una introducción acerca de que no es nada diferente, sino que mexicas, mayas, las diferentes etnias que había en América,
más o menos desde lo que ahorita es el centro de nuestro país, es decir, Nayarit, más o menos de Nayarit hacia el sur, que es Nicaragua. Todo eso era como un bloque llamado Mesoamérica, y Mesoamérica tenía características en común. Una de esas características era el calendario. Era un calendario, tenían dos calendarios, un calendario solar y un calendario lunar. El calendario solar es al que me voy a referir aquí, que es el de 365 días. El calendario en Mesoamérica se dividía en 18 meses de 20 días cada uno. Si multiplicamos 18 por 20, nos va a dar 360 y nos faltarían 5 días. Y aquí vemos en la gráfica hasta abajo que dice Nemontemi. Esos Perdón, era el nombre de ese periodo de 5 días, que eran como días sobrantes del calendario, en donde se dedicaban como a descansar, porque era como estar en un limbo del tiempo donde no entraba en una festividad, ¿por qué digo festividad? Porque cada mes, es decir, cada veintena, porque estos meses eran de 20 días, cada veintena estaba dedicada a una deidad o a varias deidades, y a cada deidad se le hacía una fiesta ritual en donde podían escenificarse diferentes cosas. Por ejemplo, mitos que hablaban acerca de el nacimiento o el nacimiento de esa deidad, o bien aventuras míticas que había tenido, en fin, cosas gloriosas que había que destacar en estas festividades dedicadas a los dioses. Y justamente como eran estas festividades dedicadas a sus dioses y diosas, eran de una espectacularidad impresionante. Se lucían en cuanto a la creación de la escenografía, bueno, de lo que nosotros ahorita podríamos llamar escenografía. Claro que es algo súper aventurado decirlo para estas épocas. Sobre todo hablando acerca de que hay varias diferencias entre rito y teatro. Una de ellas es la distinción entre actores y espectadores, porque no había una diferencia así. Uno a veces casi que no podía separar eso, porque y es como cuando uno va a una fiesta, es muy, muy raro que uno se segregue, que se margine, o estás o no estás haciendo algo en la fiesta, aunque estés a lo mejor en un rinconcito sentada, tomándote un refresco, no sé, pero es algo, ¿me entienden? Igual en estas festividades dedicadas a sus dioses, cada quien tenía como un rol que jugar, un papel que hacer, una actividad que era la tarea que tenía encomendada para esa festividad. Entonces alguien podía cantar, alguien podía bailar, alguien podía arreglarle el vestuario a alguien podía estar tocando música, alguien podía estar poniendo el incienso, el copal, no sé. Entonces, no había como una gran diferencia entre actores y espectadores, sino que todo mundo tenía un rol allí que era un ritual dedicado a sus dioses, pero era de tal espectacularidad que a muchas personas lo que vemos allí es una teatralidad. No es que sea teatro, porque su función primigenia, su intención era ritual, era religiosa. No era otra cosa, no era algo estético, sino era algo funcional, algo que tenía que funcionar para sus dioses. ¿Por qué hacían estas festividades?
siempre no es nada más para agradecer a los dioses que nos han dado, sino para pedir, sobre todo para pedir. Siempre somos bien pedigüeñas y pedigüeños y siempre estamos pidiendo por favor, por favor, por favor, pues allá también. Las religiones mucho están como para estas cuestiones de las peticiones y allí se pedía que lloviera, para que creciera la comidita, para que todo el mundo pudiera vivir, para la manutención, que por favor, que no mandaran granizos ni heladas, que no se congelaran los campos, en fin, que fuera el clima benigno, que todo fuera bien. Todo eso eran rituales propiciatorios para que hubiera un bienestar común. Bueno, otra de las diferencias era entre ficción y realidad. Allá no era nada de que voy a hacer como si tal cosa, sino que era así. O sea, si yo voy a ser una danzante que voy a dedicar mi danza para, digamos que la diosa Xochiquétzal, pues me voy a estar preparando todo el año o varios años para hacer esa danza porque voy a hacer también, voy a contribuir con toda mi comunidad para una petición de lluvias o para una petición de el crecimiento del maíz o para una petición, en fin, de varias cosas que había. Y algo que se marca muy bien con esta cuestión de la ficción y la realidad y ustedes saben lo que pasaba en estos rituales prehispánicos, que era el sacrificio humano, que uno lo debe de entender desde sus mitos y su religión. No es algo que uno dijera, ay, es que había una maldad, es que estaban poseídos por el demonio, como llegaron los españoles y sobre todo los frailes a decir que hay que extirpar esas idolatrías porque están masacrando, yo qué sé, bueno, ¿qué hicieron los españoles también cuando vinieron por acá? Bueno, entonces, en esta cuestión del sacrificio humano, no era una cuestión de teatro, de que te mato y cuando se termina la obra te levantas y das las gracias. Gracias, gracias, aquí ya se levantó el muertito. Pues no, aquí no había eso. Aquí se hace el sacrificio humano de verdad, la muerte era de verdad. Entonces, por ejemplo, o sea, antes les di otros ejemplos, pero este ejemplo era como el más potente, ¿no? El de la muerte. Ahora, la libertad del teatro en cuanto a la elección de lo representado. Entonces, esta es otra de las diferencias entre rito y teatro. ¿Por qué? Porque cuando vamos a hacer teatro, pues escogemos, elegimos qué es lo que queremos montar el día de hoy, qué es lo que queremos representar, eh, o qué queremos ir a ver, qué ofertas hay, qué teatros hay, qué podemos. Entonces hay una libertad tanto de parte de los espectadores como los actores, y esto se liga con la siguiente diferencia, que es la asistencia, ¿no? Entonces, si yo quiero elegir participar en la representación, no era que, porque tú quieres hacer la danza para Xochiquétzal, no, es lo que te corresponde hacer, no es que tú lo hayas elegido. O cualquier otra de las actividades que había, esas tareas que se encomendaban eran ya elegidas por un grupo de personas que pertenecían a, a la religión, que se podía decir sacerdotes o, en fin, gentes religiosas que eran las que, en primer lugar, eran quienes tenían el conocimiento de los calendarios, porque ahí no es que todo el mundo supiera leer y escribir y todo el mundo tuviera el conocimiento y que estuviera muy avanzada. Sí, la ciencia estaba muy avanzada, pero la tenía una élite. El conocimiento estaba en una élite, que era quien manejaba los códices, todo el conocimiento que había, que podían escribir y que podían
decir, hoy es el día en que toca la fiesta Tlaloc, o este, en fin, las diferentes tareas que iban encomendando a cada quien. Era entonces a partir de la existencia de un grupo de religiosos que se dedicaban justamente a ver cómo era el calendario, qué fiesta tocaba, a quién se dedicaba, quiénes iban a participar, haciendo qué cosas. Bueno, y por último, los fines perseguidos. ¿Cuál era el fin que se estaba persiguiendo? Es el de eh, eh, la petición, que sea propicio, los tiempos propicios, que sea eh, benigno todo para la mejor, el mejor bienestar de la comunidad. Entonces, no es lo mismo rito y teatro. Y eso hay que estar clarísimas y clarísimos. Entonces, no podemos en realidad hablar de un teatro prehispánico, sino, o lo decimos entre comillas, un teatro prehispánico, no muy entre comillas, porque más bien podríamos hablar de ciertos elementos teatrales que había en esas fiestas rituales. Inclusive, esas fiestas rituales no podían existir sin la teatralidad, no podían ser eficaces sin la teatralidad. ¿Cómo voy yo a hacer una escenificación para mis dioses si no lo preparo con todo el colorido, con lo mejor que tenemos, con lo que tiene la mejor calidad, con lo que está mejor preparado? O sea, lo mejor de lo mejor era para presentarse ante los dioses, quienes eran los principales espectadores. Puede ser que a lo mejor todo el pueblo estaba participando, unos danzando, unos cantando, unos echando incienso, otros fabricando lo que se iba a presentar, lo que se iba a utilizar, etcétera. Pero ¿quiénes eran? Sobre todo los dioses y las diosas eran estos espectadores, y para estas personas era lo mejor de lo mejor. Que bueno, también en el teatro, aquí hablando entre gente de teatro, también debería de ser así, ¿verdad? También deberíamos de siempre ofrecer lo mejor de lo mejor para nuestro público. Bueno, eh, aquí tenemos cómo allá ya entrando en la materia de la fiesta que yo les estaba platicando, que a mí me interesa muchísimo, que es la fiesta de Toshkat. Esta lámina que vemos aquí es del Códice Florentino, este Códice Florentino lo mandó pintar Fray Bernardino de Sahagún, fue quien estuvo dirigiendo todo la manufactura de este Códice Florentino, que es un libro que estaba dividido en varias columnas. En una estaba el dibujo, en otro estaba en náhuatl y en otro estaba en español la descripción de lo que estaba pasando. Es curioso que cuando uno lo ve que no luego las columnas, sobre todo las que tienen la escritura, no tienen las mismas dimensiones. Y cuando uno se pone a estudiar náhuatl, que tiene que ser como el caso cuando uno quiere abundar en esto, se da uno cuenta de que en náhuatl es mucho más extensa la descripción que en español. En español es mucho más breve la descripción. Es como casi un resumen. Entonces, en la fiesta de Toshkat, la descripción nos está hablando desde el principio cómo eligen a quien va a personificar al dios a quien se dedica la fiesta, que en este caso es Tezcatlipoca, el dios Tezcatlipoca. Es un dios muy antiguo, un dios que desde que antes de que llegaran los mexicas a Tenochtitlan, que
esa llegada a Tenochtitlan es justo lo que está plasmado en el escudo de nuestra bandera nacional, esta águila parada sobre un nopal en un medio de un islote, devorando una serpiente, que es lo que sus dioses les habían dicho que iban a encontrar cuando llegaran a la tierra prometida. Van a identificar su tierra prometida cuando encuentren esta águila en un islote parada sobre un nopal devorando una serpiente. Y cuando llegan estos náhuatl, estos mexicas que hablaban náhuatl y que formaban parte de varias tribus nahuas que salieron de lo que hoy es el centro de la República Mexicana, aproximadamente por Nayarit, iban bajando y mientras iban bajando que tardaron siglos en llegar acá, y en esos siglos que tardaron en llegar acá, tardaron 4 siglos, iban en el camino, iban absorbiendo lo de todas las culturas, grandes culturas por las que iban conociendo y sabiendo. Y este dios Tezcatlipoca que adoraban en esta fiesta de Toscat era un dios muy antiguo, procedente de la cultura tolteca. Eso quiere decir que, o sea, si ustedes se recuerdan en sus clases de historia, la cultura tolteca es una de nuestras culturas madre, junto con la cultura olmeca, en donde va a florecer todas las otras culturas del México prehispánico. Entonces, esta fiesta dedicada a este dios tan importante y tan antiguo tenía que ser también sumamente cuidadosa su preparación. Entonces, simplemente aquí vemos, escogían a un joven y para poderlo escoger hacían una cosa muy parecida a lo que se hace en teatro, que es como una audición. Citaban, hacían la convocatoria para que se presentaran jóvenes a la audición. Bueno, estoy francamente aprovechando que estoy aquí en este foro y estoy siendo un poco frívola. Luego les invito a que vean mis libros para que esos están un poco más serios y no como el tono que estoy ahorita usando, tratando de hacer más amena esta práctica. Pues así, hacían esta convocatoria y acudían estos jóvenes, pero igual no había como esa libertad ni tampoco esta manera de convocar como yo estoy pretendiendo que ustedes se den la idea, sino que muchas veces eran cautivos de guerra. Ustedes saben que los mexicas igual que los mayas, porque eran un imperio y los imperios se fundan a base de violencia y de sometimiento de otros pueblos. Entonces, lo mismo pasaba, o sea, así como había un imperio maya, había un imperio mexica y los mexicas también. Entonces, eran guerreros y quienes conformaban el grupo en el poder. El grupo en el poder era una parte de los guerreros y otra parte de los religiosos. Entre religiosos y guerreros formaban la fuerza del poderío que sostenía ese imperio. Entonces, estos guerreros habían hecho cautivos en las guerras y muchos de esos cautivos pertenecían a la nobleza de las naciones contra las que habían luchado. Y entonces significa que podíamos encontrar, pues, no, o sea, no podemos hablar de términos que no corresponden aquí porque no había monarquía, era otro tipo de gobierno, pero era pues una cosa parecida. O sea, cuando llegaron los españoles, y perdón, voy a hacer aquí como este paréntesis, cuando llegaron los españoles, igual que cuando nosotros llegamos a una parte, no tenemos referentes y entonces vemos las cosas y decimos, esto es como lo que nosotros conocemos. Entonces, igual los españoles cuando llegaron a estas tierras, veían las cosas y decían, esto es
como el rey, y este es como el príncipe, y esta es la princesa, y esta es la reina, y estos son los esclavos, y esto, porque es lo que conocían y es lo que de repente nos dejan en sus crónicas y nos hacen saber eso, esto se parece a esto, pero cuando uno se pone a estudiar más a profundidad, se da uno cuenta de que no es tan así. Por eso digo yo, no era una monarquía, pero era lo que para los españoles, que era lo que conocían, porque ellos sí venían de una monarquía y decían, ay, esto es como lo que nosotros tenemos allá, pues no, pero se parece. Entonces, había una nobleza, es decir, había una élite con poder, etcétera, y entonces, en las guerras podían ser que capturaran a guerreros que eran de familia de la nobleza. Entonces, para cuando era la fiesta de Toxcat, dedicada a Tezcatlipoca, decían, a ver quiénes son los mejores guerreros, los que se destacaban más, pero además era tan impresionante porque los revisaban físicamente también, a ver que no tuviera barritos, granitos, cicatrices, manchas, qué sé yo, o sea, que no tuviera el cabello de tal manera. Cuando uno lee el Códice Florentino, ve uno allí la descripción que se hace, es impresionante, porque además todo es a partir de lo negativo, es decir, que no tenga esto, que no tenga lo otro, que no tenga tal. O sea, y es muy interesante porque es como si estuvieran dando su canon de belleza masculina, cómo debe de ser que va a representar al dios Tezcatlipoca. Entonces elegían a y no nada más, a ver, este joven no tiene manchas, no tiene granitos, tiene el cabello así, tiene tal, 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 no tiene nada chueco, no sé cuánto. A ver, ahora veamos, a ver qué tal qué tal sabe hablar, qué tal sabe dirigirse a la gente, en fin, entonces allí iban haciendo su selección y así como aquí también ponen, a ver, alguien va a ser el actor protagonista, pero el actor protagonista por cualquier cosa que le pueda suceder, vamos a tener a su suplente, un actor suplente, bueno, aquí iban en la selección esta que hacían, alguien quedaba para hacer la representación, pero también dejaban al que seguía en segundo lugar, en tercer, por si algo pasaba. ¿Por qué? Porque la persona que iba a hacer la representación sabía que al final iba a morir. Sabía que al final, aunque estuviera representando a un dios, se estaba representando como la vida del dios y la vida termina en muerte. Entonces el dios muere y el cautivo, o en este caso el personificador del representante o personificador del Dios también muere. Y muere pues sacrificado, etcétera. Entonces, ¿cómo podía ser posible, a pesar de que uno cree en su religión firmemente y tal? De todas maneras, pues se tiene un miedo, un temor a la muerte, o no se quiere, ¿no? Uno se resiste por más. Y bueno, pues se usaban muchas cosas, además de lavarse el coco, ¿no? De hacer labor de coco wash, pues también se usaban estupefacientes o diferentes tácticas que ahorita en un momento más vamos a ver cómo va evolucionando esta fiesta. Pues a este personificador lo invisten, le ponen las ropas con las que comienza a actuar el joven, el dios joven Tezcatlipoca o Tezcatlipoca en su juventud. Y entonces le van poniendo sus aditamentos, también personas exclusivamente dedicadas a eso. Vemos que en una mano le están poniendo
un adorno, y que en la otra le van a dar una pipa, porque tiene que ir fumando una pipa, tiene que ir con este adorno en la mano, le están poniendo, ustedes saben que no cualquiera usaba este tipo de calzado, mucha gente iba siempre descalza, quien tenía calzado, y depende también la clase de calzado que era, señalaba un rango social. Aquí vemos cómo está representado Tezcatlipoca en otra fuente que es de Fray Diego Durán, que de aquí vemos las diferentes tipos de pintura que se hacían. El anterior pues había sido otro pintor, y pues, ahora se me escapa el nombre náhuatl, pero Fray Diego Durán también pidió a gente que le hiciera estas pinturas de cómo lucía la personificación del dios en su festividad. Y aquí vemos ya cómo en esta preparación que tenía, le enseñaban a tocar la flauta. Tenía a sus maestros de música que le enseñaban a tocar la flauta, tenía a sus maestros que le enseñaban a la retórica, a cómo debía de dirigirse a la gente, cómo debía de emplear las palabras correctas, cómo debía ser discreto, cómo debía caminar, en fin, era todo un entrenamiento, ensayos, una preparación muy similar a la que tiene un actor cuando va a hacer su representación. Aquí lo que, ay, es que no alcanzo a ver. Aquí ya vemos cómo después de todo un año de que se va Tezcatlipoca a ver qué tengo yo en la siguiente. No. Tezcatlipoca o sea, el representante de Tezcatlipoca durante todo un año se la pasa paseando, deambulando por la ciudad de Tenochtitlan y sus alrededores. Cuando quiere camina, cuando quiere descansa, cuando quiere se detiene, le habla a la gente, va caminando, va tocando su flauta, va fumando su pipa, va cargando flores y va dirigiéndose a la gente se aproxima a él, le pide cosas, le ruega cosas, pero se imaginan qué alucinante debió haber sido estar en un lugar, en tu cotidianidad, en la puerta de tu casa, platicando con la vecina, y de repente escuchas una flauta y dices, ¡eh! Ahí viene Tezcatlipoca. O sea, ahí viene un dios caminando por ahí. Debe haber sido absolutamente alucinante, porque no es así como cualquier cosa, y o sea, se te rompe totalmente la cotidianidad y rompe una intervención muy, muy drástica, muy fuerte. este, y uno puede pues acercarse, venerarlo, hacerle peticiones, y Dios pues actuar con toda el respeto y la discreción con las personas, con la prudencia, etcétera. Bueno, pues con las flautas que ha tenido al final de todo su camino, tiene que subir una pirámide, y en cada escalón va rompiendo una flauta. Y al finalizar, cuando llega arriba, lo sacrifican y ofrecen el corazón hacia el sol. Después que ha pasado esto, entonces todo el mundo está muy contento, porque después de una muerte también viene no una resurrección, sino un renacimiento, que es algo cíclico, y es algo como la vida y la muerte, la vida y la muerte, la vida y la muerte, o sea, algo cíclico, que de la vida viene la muerte y de la muerte viene la vida, y eso es lo que se trataba de estar haciendo aquí,
Y por eso en esta fiesta continua de 365 días, si ustedes se fijan, la gente se adornaba, se ponía estas flores, que se llama esquizochit, que quiere decir flor blanca, que eran palomitas de maíz, eran palomitas de maíz que iban ensartando y que iban poniéndose sus adornos de palomitas de maíz que se llamaban esquizochit. Y aquí vemos cómo se adornaban para hacer sus danzas, para bailar, para estar contentos de ya de la muerte viene la vida. Hemos cumplido con todos los ritos que eran requeridos. Aquí yo creo que tengo las diapositivas al revés, porque aquí pues ya pasamos cómo termina y sin embargo aquí está como cuando está paseándose, cómo la gente se acerca a implorarle a Tezcatlipoca, cómo él va aquí con su flauta, con su pipa, con sus flores, con su atuendo, con su penacho, y cómo la gente con todo respeto se hinca y le suplica diferentes favores, ¿no? Porque Tezcatlipoca no era un dios o de la lluvia, o de la tierra, o del granizo, o del maíz, etcétera. Tezcatlipoca era un dios mucho más poderoso, que tenía poder sobre todas las cosas, era no de una cosa en específico. Sin embargo, sí le adoraban de especial manera en la escuela que se llamaba Telpochcali, que era la escuela de guerreros. Era en donde se entrenaban para ser guerreros, y era el dios patrón de esa escuela era Tezcatlipoca, es decir, que era un gran guerrero. Pero Guerrero también era otro dios, que era el dios patrón de los mexicas, tenochcas, que era Huitzilopochtli, que también era un gran guerrero. Bueno, aquí vemos una representación de Tezcatlipoca en otro códice. Vemos cómo van cambiando según cada pintor. Tlacuilo, ya me acordé del nombre en náhuatl. Tlacuilo, de cada tlacuilo que hacía estas pinturas, como son diferentes y se plasman de diferente manera las representaciones de sus dioses, pero siempre con unas mismas signos característicos de la deidad. Tezcatlipoca siempre lo vamos a distinguir por estas rayas negra y roja, sobre todo la negra y la roja en la cara, o en alguna parte de su atavío. Ese es como su signo característico. Aquí no estamos viendo eso. Ya al final de la fiesta, cuando todo el mundo está contento y bailando y danzando, y como que ya terminó este paseo que se hace, que me voy a detener aquí un momentito para decir que ese paseo que hace Tezcatlipoca por la ciudad no es nada más caminando, porque ustedes, no sé si sepan, pero aquí en Tenochtitlan, muchas avenidas eran ríos, que ahora todavía conservan, ¿no? Río Churubusco, Río de la Piedad, Río La Viga, en fin, donde el transporte era pues por canoas. No eran avenidas, ay, perdón, de tierra, suelo firme, sino era agua, y donde se tenían que transportar con canoas. Y una parte del paseo de Tezcatlipoca era en canoa, aquello debe haber sido preciosísimo. Recorrido de su vida llega el apareamiento y no solo una persona, sino que le asignan 4 mujeres para que cohabite con ellas, que los estudiosos y estudiosas
piensan que pueden haber sido 4 diosas o 4 representantes de diosas. ¿Por qué? Porque unas fuentes dicen que eso era, otras fuentes dicen otra cosa, pero se ha llegado como a la conclusión de que sí. Entonces, el dios Tezcatlipoca cohabitaba con otras 4 diosas y hacían este paseo en la canoa. Eh, Paseaban, llegaban a algún islote, ahí se bajaban, les hacían danzas, cantos, les hacían un banquete, se la pasaban a todo dar, se volvían a subir Pero fíjense lo que pasaba al final de los días de este señor Tezcatlipoca, de este dios, que era ya próximo al sacrificio, próximo a su muerte, y era cuando mejor lo pasaba, ¿no? Que le daban a estas mujeres y lo llenaban de banquetes y de danzas y de música y de flores y de todo lo mejor que había, pero pues iba rumbo a la muerte. Iba dichoso, iba quien supuestamente tendría que haber ido dichoso, ¿verdad? Pues dentro de estas festividades del fin de la fiesta de Toxcat, dentro de todas las actividades que había una intervención de unos que les llamamos Xipeme. Xipe era el nombre de otro dios, que es el dios desollado, un dios que si ustedes se fijan en cómo está vestido este de la derecha, que también el de la izquierda, porque también está investido, es el Ixiptla de Toxcat ante el Tlatoani, pero con el vestido de Xipe, del dios el desollado, es decir, aquí desollaban a la persona que representaba a Xipe, pero esto era en otra fiesta, pero tenían esta cuestión de que sabían curtir muy bien o hacer el tratamiento de las pieles para que pudieran perdurar sin echarse a perder, bueno, supongo que la peste, no sé cómo la podían haber tratado, pero obviamente, o sea, que se hicieron como maestros en el arte de las pieles porque tenían que hacer que duraran meses, de un mes al otro mes. A ver, si ya había durado en eh, la fiesta de Tlacaxipehualistli, que era la que estaba dedicada al dios Xipe, al dios el desollado, eh, era la fiesta número 2 en el calendario y Toxcat era la número 5. Si cada veintena, si cada mes es de 20 días y entre del 2 al 5 había entonces 3 por 2, 6, 60 días tenía que estar durando esta piel que tenía entonces que vestirse el representante de Tezcatlipoca en la fiesta de Toxcat. Y aquí vemos cómo en el brazo, cómo se ve la costura de la piel, cómo se ve aquí que termina y cómo se ve la manita colgando la manita o aquí el piecito de la piel. Se ve como en todo esto tiene como las costuras de la piel, si se fijan, o en la cara, cómo se ve como los hoyos, los agujeros para que se asomen los ojos, como aquí se ve en el cuello, también la línea de donde termina la piel que se pone esta persona, o aquí, ¿no? Que se ven la piel de los piececitos ahí colgando. Es decir, vemos esto también, o sea, cómo se invisten, cómo se ponen algo encima para hacer una representación. Ahora, obviamente, vuelvo a lo mismo de lo ritual, que no es lo mismo teatro que rito. Y cuando estamos viendo esta representación, tenemos que pensar en un simbolismo, en que tenía un significado simbólico, en este caso se traía a colación como era un volver a renacer y se asociaba con Xipe, con el dios de la fiesta Tlacachipehualistli, porque en esta fiesta se trataba de
eh, de renovar la piel de la tierra. Como ahora en esta época, justo ahorita antes de que vengan las lluvias, cuando estamos en la sequedad, que la gente se pone a quemar sus campos, para prepararlos para los cultivos de la misma manera. ¿Saben? No me recuerdo si ustedes se fijaron, bueno, no sé si ustedes se fijaron cuando puse los meses, los nombres de los meses, em, y su correspondencia a qué mes o a qué fecha de nuestro calendario corresponde. Bueno, Toshkat era justamente a mediados del mes de mayo. ¿Qué significa eso? O sea, mayo o mediados de mayo es cuando comienzan las lluvias. Y cuando era esta fiesta, era cuando estábamos en la sequedad más terrible, cuando la gente imploraba que acabara ya la sequedad de una vez. No era una fiesta como la de petición de lluvias a Tlaloc. No estaban pidiendo la lluvia, estaban suplicando que terminara la sequedad. Es que no es lo mismo. Es que no es lo mismo. Las fiestas de petición de lluvias ya habían pasado y lo que estaba en pleno apogeo era una sequedad espantosa que ya no daban, ya no, o sea, que yo creo que ustedes conocen muy bien y que ahora con el cambio climático también estamos resintiendo mucho aquí en la Ciudad de México, unos calores tremendos, donde ya pedimos esquina y una sombrita y agüita y hielito y yo qué sé, para refrescarnos. Bueno, pues en una situación tal, el grupo en el poder, obviamente que era quien estaba manejando todo, decía, este es el momento en el que debemos de hacer esto, para qué tal. Por eso, cuando vimos este descubrimiento de este teatro que vimos, este teatro maya que vimos muy al inicio de nuestra plática, de 1200 años de antigüedad, se recuerdan que lo que leí, este boletín de prensa hablaba de un teatro político, de un teatro que se hacía desde las élites en el poder y que tenía una función específica, pues de mantener a la gente quieta, tranquila, que no se sublevara, que siguiera trabajando, de tener este imperio en bajo control, y todo esto pues se lograba gracias a estos conocimientos calendáricos, climáticos, etcétera, que tenían y que podían hacer también estas festividades y decir qué es lo que correspondía, qué es lo que tocaba, qué tareas tenían que realizar para que hubiera una buena marcha del cosmos, para que todo marchara a la perfección, para que cuando dijeran, digo no así, ¿verdad? Pero ya es hora, ya va a empezar a llover, llovía, ¿no? Vamos a hacer la danza de la lluvia, ahora sí, vamos a hacer la danza, ya terminó Toshkat, y tal. Entonces, este simbolismo de estos trajes era esta renovación de la piel de la tierra. Por eso está poniéndose una piel encima, que al final se quitaban y se lavaban y todo. Este, y bueno, y con esto terminan y dejo de compartir y pasamos entonces a una sesión de preguntas, de respuestas, comentarios. Hola maestra, buenas noches. La verdad que increíble todo lo que nos comparte. Me preguntaban, bueno, hacía la reflexión la doctora Jess Zamora, hacía la referencia, se preguntaba si es como en la película El silencio de los inocentes y dice un verdadero traje de piel humana. Susana Báez pregunta si va a quedar grabada y bueno, queda en la página del instituto. En, en nuestra transmisión en vivo no tenemos preguntas. Déjeme busco alguna que esté por ahí, pero no sé si los de los compañeros que están presentes en esta
El salón de Zoom tiene alguna pregunta para la maestra, algún comentario que nos pueda eh, enriquecer. Está muy callada la sala. Bueno, pues primero agradecer a la maestra, la verdad es que bueno, todo lo que nos explica es maravilloso, como tú dices, imaginárselo y como dices, quisiéramos estar ahí, ¿no? Viendo cómo va sobre el agua este Dios viviente, moviéndose. Primero, bueno, sí, ya agradecer y que me ayudara recordando los nombres de sus libros, por favor. Sí, cómo no. El primero se llama La Fiesta Prehispánica, un espectáculo teatral. Y el segundo se llama Teatralidad y Poder en el México Antiguo. Y hay una página de mi centro de trabajo, el Centro de Investigación Teatral Rodolfo Sigli, que ustedes pueden buscar como repositorio INVAL o como INVAL Digital. Cuando ya estén posicionadas allí en INVAL Digital, con el scroll bajan y van a ver que dice Centros de Investigación. En Centros de Investigación buscan Centro de Investigación Teatral Rodolfo Sigli y allí están los trabajos de míos y de mis colegas eh, de descarga gratuita. Así que nada más buscan INVAL Digital, Centro de Investigación Teatral y pues ahí están nuestros trabajos a la mano. Ahí están los dos libros descargables gratuitamente. Perfecto, Muchísimas maestra. gracias. Había levantado la mano la doctora Susana Báez. Susana, qué gusto. Dime. Levantó la mano, pero creo que Ah, este, hola, hola querida Marta, ¿cómo estás? Un Muy gusto tener bien, oportunidad de escucharte. gracias. Este, y bueno, es que se pausa el internet, disculpen. Pero bueno, por otro lado, a mí me gustaría preguntarte, ahí estabas explicando que una cuestión es la ritualidad y otra cuestión es la teatralidad. Entonces, si pudieras ahondar un poco más en ese aspecto. Ajá, ya vi, no sé si eres tú, pero ahorita te pausaste, no sé si soy yo, si somos las dos. Sí, cómo no, mira. Eh, Cierro mi video para que esté mejor el internet, pero era esta cuestión de la ritualidad y la teatralidad, que si pudieras ahondar un poco en eso. Y pues ya sabes, te mando un abrazo y muchas gracias por este espacio. Muchas gracias por haber estado aquí atendiendo, gracias por tu interés en mi trabajo. Pues mira, en la historia del teatro, en todo teatro, siempre va a haber rito y va a haber una ritualidad. Así como dentro de un rito va a haber teatralidad. O sea, no es una cosa que se pueda como separar y las vamos a deslindar. Y todo como lo podemos nosotros discernir, como nosotros lo podemos distinguir, es a partir de su principal intención. ¿Con qué intención se está haciendo algo? Si esta intención tiene unas funciones que no son la función estética, entonces lo más probable es que se trate de un rito. Si estamos organizando una serie de materiales que se van a disponer de cierta manera y que están buscando lograr algo, eso es un rito. Un rito es yo creo que el rito más sencillo que tenemos, porque además los ritos siempre son algo que se tiene que llevar a cabo para buscar una armonía, para buscar am, una organización, un orden, como instaurar un orden.
Y uno de los más sencillos que tenemos es saludarnos. Hola Susana, ¿cómo estás? En vez de decir, sí, dime. O sea, oye, espérate, ¿cómo? O no sé si me entiendes. O sea, cuando tú llegas, si tú no saludas, o sea, claro, depende del contexto, pero generalmente cuando llegamos a un sitio, saludamos, porque si llegamos y hacemos algo sin haber saludado, sin cumplir con este rito, algo pasa, te pueden decir, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Dormimos juntas? ¿O qué? ¿De qué se trata? ¿No? Rompes con algo, algo se sale fuera de su lugar, algo ya se perdió por ahí, algo se violentó, no sé. Entonces, un rito siempre te va a ayudar a que haya un tipo de armonía, un tipo de orden, de organización. Y entonces lo que se va a hacer al respecto es con un fin concreto, que es lo que no tiene, o generalmente no tiene la teatralidad, tiene un fin estético. Ese sí siempre va a estar allí, un fin estético, un fin para ser percibido, para tener una percepción de lo bello, de lo feo, pero de algo que nos están transmitiendo, comunicando, pero que no necesariamente tiene que cumplir con otro tipo de logro. O sea, eso puede ser en forma secundaria, pero en forma primaria tiene que ser lo estético para el teatro y para el rito, una eficacia, tener una eficacia. El rito tiene que ser eficaz. Ahora, el rito siempre para poder ser eficaz se ayuda de lo teatral. Para algo tan sencillo como el saludo, a lo mejor no tanto, o sea, no me voy a, también dependiendo, porque un estudio de la teatralidad muy interesante que se hizo muy a inicios del siglo XX fue el de Erving Goffman, que estudió la teatralidad social. Y estudiando la teatralidad social se dio cuenta cómo antes de presentarnos ante alguien, si yo digo, ay, voy a ver a Susana, si voy a ver a Susana, ¿cómo es Susana? ¿Cómo me voy a dirigir? O sea, no es que lo piense uno demasiado, o sea, ahorita lo estoy haciendo muy pausadamente para evidenciarlo, ¿no? Pero siempre nos vamos a fijar ante quién nos vamos a presentar, cómo queremos ser vistas o vistos, qué impresión queremos dar en determinado momento. Y ese tipo de impresiones hacen que nos vistamos, nos arreglemos, nos manejemos de determinada manera y en eso hay lo que decía Erving Goffman, una teatralidad social. Entonces, esta teatralidad social se extiende hasta la teatralidad ritual también. ¿Qué es lo que se está tratando de encontrar a través de los rituales? Pues tal cosa. Y para cumplir tal cosa, pues necesitamos de estos recursos teatrales que son los ornamentos del vestuario, los ornamentos de la pintura corporal, los ornamentos del el penacho, los aretes, las pulseras, los brazaletes, una serie de cosas que ahora vamos a los museos, el Museo de Antropología de acá, el Museo de Antropología de allá, y es en donde encontramos, o los museos de arqueología, perdón, donde encontramos justamente todo este tipo sobre todo de lo que eran cosas perecederas, perdón, imperecederas, porque las cosas perecederas, pues sí, las hemos perdido totalmente. Por ejemplo, bueno, perdón, ya di respuesta a tu pregunta y ahora me voy a extender un poquito para hablar acerca de un ejemplo que es Sí, que muchas gracias, Marta. que mucha gente luego se pregunta, oye, ¿y las máscaras? Porque uno piensa que se usaban muchas máscaras, que era un uso muy corriente en la época prehispánica y que a veces vemos en algún museo, pero cuando las vemos siempre son que dices, es que eso no lo podían haber tenido puesto porque son de barro, es pesadísimo, o son de jade, o son de obsidiana, o son o sea, de piedras muy pesadas
que obviamente no eran para usarse, porque seguramente las que eran para usarse ya no existen porque eran de bienes perecederos que desaparecieron, que ya no dejaron rastro, ¿verdad? Bueno, pues de esto seguramente hablaron cuando estuvo la maestra Claudia Jasso, porque ella habla acerca de cómo se documentan las cosas, cuáles son las fuentes de información que tenemos para conocer, para llegar y recabar el conocimiento sobre varias cosas. Y las fuentes que nosotros tenemos, pues son las fuentes arqueológicas, los restos arqueológicos, las ruinas arqueológicas, los códices, las crónicas que hicieron los frailes o el mismo Hernán Cortés, en fin, tantos españoles que llegaron y que se pusieron a escribir cada quien su versión de las cosas, tanto para el área maya como para el área mexica. Pues todas estas son las cuestiones que nosotros tenemos para ir informándonos de cómo eran las cosas. Aquí en el Imperio Mexica, que tenemos el Templo Mayor, que han estado trabajando en las excavaciones y se han encontrado un tipo de ofrendas impresionantes que muy seguramente provenían de los cenotes mayas. Muchísimas cosas porque, bueno, aparte de que eran muy cuates, pero también seguramente muy cuates. ¿Por qué? Porque hacían una parte muy importante era el comercio, y los mexicas bajaban hasta Perú caminando, para ir vendiendo, obviamente pasaban por toda el área maya y allá hacían intercambios culturales y 50,000 cosas. Y veo que ya, a mí ya se me está empezando a agotar la batería y creo que ya voy a tener que ir a conectar. Si me disculpan un minutito en lo que voy a conectar, enseguida estoy aquí. Perdón, perdón, perdón. Pues esperamos un segundo a la maestra mientras aprovechamos la pausa para recordarles que este es un ciclo de 6 charlas que todos los lunes vamos a estar acompañando después con otros maestros. Adelante, maestra. Ya, ya me estaba temiendo que se me fuera a prender el foquito de que se acabó la batería y preferir mejor estos segundos para ir a conectar. Entonces, bueno, yo ya había terminado de exponer mi idea. Si tienen alguna otra pregunta, comentario. Sí, Heréndida Santiago pregunta, ¿hay algo de este ritual? Me imagino que se refería al el de las pieles. ¿Cómo se llamaba el dios, maestro? El dios, sí, la representación del dios. Sí, el dios era Xipe, de otra fiesta que no es Toxcat, pero que es Tlacaxipehualistli. Y bueno, obviamente hoy en día ya no existe nada de eso, pero sí existen rituales, digamos, paralelos, eh, y los signos que simbolizan aquello de una nueva capa de tierra, pues han cambiado y son otros. Pero yo no he estudiado eso, no, confieso que no le podría yo dar ejemplos, pero yo estoy segura de que sí, que si me pongo a investigar, sí voy a encontrar paralelismos que obviamente van a tener otros signos, esos simbolismos, que va a tener el mismo simbolismo de una renovación de la tierra, de la fertilidad, de la vegetación, pero que se van a usar ya otras cosas eh, diferentes, quizás con alguna similitud. No sé, quizás cuando se cubren pues, con hojas de maíz, con
porque he visto que hay trajes en donde se cubren con esas, a lo mejor podría tener ese significado, pero yo necesito pues también ponerme a estudiar y a profundizar en eso que me parece un excelente tema. Muchas gracias, Erendira, por esa sugerencia que está muy apetecible para investigar. Gracias. Sí, saber cómo se han ido transformando todos estos signos, como bien usted dice, y pues saber de dónde vienen, la verdad que resulta fascinante. No sé si los compañeros, alguien más en la sala, tenga alguna duda para la maestra, algún comentario. Bueno, Heréndida también agradecía, dice qué gran regalo escuchar a la doctora Marta. Es hermosa la manera en que comparte su pasión en la fiesta prehispánica. Yo particularmente en ese sentido, yo le agradezco la verdad la ligereza con la que nos compartió todos estos saberes, ¿no? Decía usted hace unos momentos que decía que era un tanto superficial y la verdad que yo agradezco esa ligereza con la que nos transportó a esos lugares. Bien, nuevamente hago el llamado si tienen alguna duda o comentario, si no para ir cerrando esta sesión con la maestra Marta. Bueno, quiero agregar un poquito de otra festividad que ahorita que nos estábamos refiriendo a las lluvias. Recordé, hay una fiesta que se hace a principios como en febrero o enero, no recuerdo bien, obviamente de nuestro calendario, pero haciendo con la correspondencia del calendario prehispánico. em, Cuando era en una de las fiestas prehispánicas de petición de lluvias, resulta que el dios Tlaloc tenía como unos servidores pequeñitos que les llamaban tlaloques. Y para la fiesta de Tlaloc y los tlaloques, escogían niños. Escogían niños y por ejemplo, uno de las características era, vamos a escoger un niño que se le haga un remolino, pero ¿cómo se fijaban en como en estos tipos de signos, pero que tenían un profundo simbolismo? O sea, como un remolino, pues un remolino de agua, o sea, una agua que tiene estas asociaciones con todo lo que es el propiciar la lluvia con Tlaloc. Y los subían a unas literas que llevaban así en andas los dos, y los niños, era de buen augurio que lloraran. Fíjense, hasta eso. ¿Por qué? O sea, las lágrimas también como agua de lluvia, agua que cae, ¿no? Entonces, van los niños llorando. Eso es buen augurio porque sí va a llover. Tiene un remolino en la cabeza. Qué bueno que encontramos niños con remolino en la cabeza que van a participar en la fiesta del dios Tlaloc y de los tlaloques. Y eran unas fiestas donde abundaba las flores y donde todo era. Por cierto, que ustedes saben que las flores con el perfume más delicado y más delicioso estaban reservadas para el grupo gobernante. No cualquiera podía tener acceso. Diga, si eras la persona dedicada al cultivo y recolección de esas flores, bueno, pues esa es tu tarea, pero no puedes tú estar haciendo, qué delicioso, sino nada más recogerlas y hacer tu tarea y punto, porque ese aroma tan delicado y tan delicioso está reservado para
este, para quien gobierna. Por eso cuando Tezcatlipoca va con sus flores, o sea, igual con cosas que son pues características de la gente en el poder y quienes son quienes te están organizando todo esto y que están absolutamente clasificados por grupos. Este grupo en el poder tenía a ver quién se va a dedicar, como vimos hace un momento, a hacer la preparación de la música, quién va a enseñar a tal. Tiene que haber un jefe de músicos o qué sé yo que va a elegir al maestro que va a enseñar a tocar la flauta. A ver quiénes van a conformar. Entonces son como lo que ahorita podríamos pensar en gremios, en agrupaciones de personas especializadas o sea, había mucha gente especialista en algo, entonces había especialista en la preparación de la música, el especialista en la preparación del discurso, cómo va a dar el discurso para las personas, los especialistas en la expresión corporal, cómo va a caminar, cómo se va a dirigir a las personas, cómo va a poder al mismo tiempo estar, si está tocando la flauta no puede estar fumando la pipa y si a ver, a este se le va a caer, este se le va a quemar, no sé qué, o sea, cómo tiene que tener todo esto en perfecto orden y armonía para que no haya algún error. Ahora, también las fuentes nos dicen que cuando se cometía un error, si estamos pensando que todo esto se estaba organizando para como un ritual tiene que tener todos sus pasos perfectamente bien organizados. Y si algún paso estaba mal dado, algo se salía de eso, podía resultar en que lo que se estaba pidiendo ya no se cumpliera. Igual que ahorita podemos estar pensando en otro rito, voy a poner a San Antonio de cabeza y de repente viene alguien y me lo pone de pie y digo, ay, ya se me cebó, ya no se me va a cumplir lo que estoy pidiendo. Bueno, pues lo mismo, o sea, es un ritual, un rito que se está llevando a cabo y tiene que cumplirse así. Bueno, pues en estas cosas tan importantes, si alguien se equivocaba, hasta ahí llegó, ya te equivocaste, hasta ahí llegaste, porque ya no te vas a volver a equivocar, no te vamos a dar ningún chance de que te equivoques, hasta aquí llegaste. Miguel Sabido el director de teatro mexicano Miguel Sabido, eh, cuenta que como director dice, ya quisiéramos todos los directores en México tener ese privilegio de, ya te equivocaste, vámonos. Este, pero bueno, ese es un chistorete que se avienta él, pero que a mí no me sale tan chistoso como le sale a él. Este, y es decir, que todos los pasos de un ritual tienen que ir perfectamente organizados y llevados a cabo con toda pulcritud para que sea eficaz y se pueda cumplir lo que se está buscando. Entonces, había también pues los especialistas en estar vigilando, a ver, todo va en orden, todo va bien, nadie se está equivocando. Imagínense cuánta, el conglomerado de gente que se estaba ocupando nada más de la pura organización y aparte de la gente, pues es que era prácticamente todo el mundo quienes estaban participando. Ahora, no podemos decir, bueno, pero si hay alguien enfermo o alguien muy cansado o alguien que no pudo salir de su casa, no sé, X, Y, Z, porque también se puede dar el caso, pero dentro de su casa tenía también que estar siguiendo unos determinados rituales domésticos que fueran a la par con lo que estaba sucediendo en la ciudad en general. Y, quería yo también agregar otra cosa que ahorita que mencioné al director teatral Miguel Sabido,
quería yo agregar algo que él dice, que de algo que viene hasta la actualidad, ya me acordé. Dice, es que es increíble cómo este grupo de especialistas, cuando llega la conquista, la colonización, la evangelización, etcétera, pues es un montón de gente que ya no tiene nada que hacer porque ya se acabó, ya nos destruyeron nuestros dioses, nos destruyeron nuestros templos, nuestras pirámides, y ahora, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué, qué, cómo se deben haber sentido y cómo se deben haber encontrado? Que cuando llegan los evangelizadores, ustedes saben que fue muy poco tiempo después de que pasó la conquista por las armas, vino la conquista ideológica por la religión, y cuando llegan, y es muy sorprendente cómo en muy pocos años comienzan a hacer teatro de evangelización, es decir, a emplear el teatro para poder evangelizar a estos nativos que hacía unos años o que acababan ahorita de estar en calzones y ahorita ya les pusimos unos pantalones de manta o unos calzones de manta que estaban ¿cómo se llama su? Ay, ahora se me olvidó. Y, y entonces dice Miguel Sabido, toda esta gente ociosa, obviamente que cuando llegaron él piensa, ¿no? Cuando llegaron los evangelizadores y les propusieron, oigan, vamos a hacer estas representaciones, dijeron, para luego es tarde, aquí estamos de ociosos, no estamos haciendo nada, a ver qué tenemos que hacer, la escenografía de eh, el juicio final, el auto de Adán y Eva, el auto de los tres reyes magos, en fin, las obras de teatro de evangelización que comenzaron a surgir, pero muy tempranamente. Y entonces uno lee, por ejemplo, las crónicas de Motolinía, y ahí él va diciendo cómo cuando llegué ya estaban haciendo tal cosa y en 2 días ya tenían todo listo. ¿Cómo uno se explica que toda una ahí sí ya era teatro europeo, uno que ya se puede denominar teatro, que sí tenía unos fines que era el de evangelización, no era, bueno, ellos a lo mejor le rezaban a su Dios para que todo fuera bien, pero las representaciones no eran absolutamente, sino para enseñar, eran educativas para enseñar la nueva religión, los diferentes pasajes bíblicos, mediante representaciones de esos pasajes bíblicos para que fueran aprendiendo la nueva religión y pudieran entonces pasar a ser colonia, la colonia de el virreinato de la Nueva España, ¿verdad? Y así es como explica Miguel Sabido, dice, es que tenía, por supuesto, que haber mucha gente especialista en hacer los vestuarios, la escenografía, inclusive una cuestión que ya hicieron en el teatro evangelización, que ya me estoy adelantando a otro tema, creo que van a ver aquí, pero seguramente de manera menos relajienta que la mía, cómo tenían estas maquinarias para subir y bajar a los angelitos, o sea, que uno dice, ¿cómo? Pero ese es el siglo XVI y ya tenían toda la maquinaria, está el Deus ex machina, ¿no? Para que se apareciera allí, este, muy, muy impresionante. Y pues todo eso ya estaban haciendo estos aborígenes que tenían toda su especialidad. A ver, la música, aquí está ya la música. A ver, tienes un nuevo instrumento, a ver cuál, la guitarra. A ver, vamos a ver, enséñame a tocar la guitarra. Y pues si ya tocaba yo otros instrumentos, no me va a costar mucho trabajo, pero mira, yo te acompaño aquí con este tambor con mis atabales que yo tocaba, o yo tocaba la flauta, yo tocaba el caracol, etcétera. Bueno, otra pregunta que siempre sale es, ¿esto que vemos ahorita de danzas prehispánicas es o no es? Pues no, no es. No es, excepto que yo sí creo
en la memoria corporal ancestral. Yo sí creo que si alguien que trae en sus venas esta sangre de aquí, de estas tierras, y de repente escuchas eso y a lo mejor te comienzas a mover, o tienes un maestro o maestra que te está enseñando y vas siguiendo como el ritmo. Yo sí pienso que puede despertarse una memoria corporal allí, más lo que tenemos y que hace rato vimos en estos dibujos de los códices. Ya vemos figuras con movimientos, es decir, entonces estas personas que actualmente, y no actualmente, desde hace años, hacen sus danzas prehispánicas y tal. Bueno, allá en Cancún y todas estas partes tienen unas cosas muy exóticas, con unos penachos increíbles. Eso sí, ¿por qué? Porque ahí es lo espectacular para el turismo y para vender muchas cosas. Entonces, pues distorsionan muchísimas cosas, ¿verdad? Con tal de hacerlo súper espectacular y que muchos turistas nos compren y podamos vender muchas cosas. Pero pero por supuesto que cosas que todavía se hacen de la manera más seria posible, ¿y cómo era la música? Esa música que nosotros escuchamos, bueno, ¿por qué? Pues porque va investigando. ¿Por qué? Porque sí, sí vinieron hasta el día de hoy los instrumentos, porque son de bienes imperecederos, de esos que duran y duran y duran, y entonces podemos, a ver, ¿cómo suena esto? ¿Cómo suena lo otro? ¿Cómo lo podemos tañer? A ver, y entonces, claro, se va, dice, suena así, suena asado, y a lo mejor también con esta memoria corporal, auditiva, etcétera, van saliendo estas cosas, y, y a lo mejor no eran exactamente como, ay, así eran cuando, antes de la llegada de los españoles, pero quién sabe, a lo mejor de manera parecida. Muy Bueno. bien. Pues con estas bellas imágenes que nos regala de estos ociosos que se quedan para hacer la transición del ritual a la teatralidad, ¿no? Al teatro de conquista, que es nuestro siguiente tema, con estas imágenes de las máscaras que nos quedamos pensando de qué material eran, cómo eran construidas, ¿no? Y cómo esas pieles humanas, ahora en qué espero que se hayan convertido en algo perecedero, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Marta, por por todo el material que tan generosamente nos ha compartido. Y pues hacemos la invitación para que la próxima vez, pues al menos, pues que sea una charla más larga por un lado y por otro, pues que venga a pasearse por estas tierras caribeñas que nadie le hace mal bañarse en este mar, aunque tengamos que, usted como doctora, soportar esos penachos exagerados que andan por toda la Riviera Maya. Estoy aquí anotando cómo lo pueden encontrar lo de Inval Digital, eh, buscando centros de investigación y luego el Centro de Investigación Teatral Rodolfo Sigli. Mm, luego, aquí en el chat estoy apuntando. No sé si luego si se puede ver en la transmisión que queda grabada. Sí, Em, estará grabada y de cualquier forma yo les hago llegar estos títulos a nuestros compañeros que amablemente nos acompañaron en la charla. Recordarles nada más, el próximo lunes 29, el tema es el teatro como conquista con el maestro Agustín Elizondo. El lunes 6 de mayo, Teatro Nuevo Hispano con el doctor Miguel Ángel Vázquez Meléndez. El lunes 13 de mayo, Teatro del Siglo XX con Rodolfo Agrebón. Me encanta el saltote que dimos, maestra, del teatro nuevo hispano al teatro del siglo XX, ¿no? Ahí nos volvemos como 3 siglos. Luego el teatro, perdón, y concluimos el lunes 20 de mayo con Teatro Contemporáneo en México, con el maestro
Rubén Ortiz. Pues a nombre del Instituto de la Cultura, agradecemos nuevamente su presencia. A los que nos están viendo por internet, no dejen de seguir las transmisiones y por otro lado, pues todo el material que está llegando. Recordarles también a nuestros compañeros que está el tema de las compañías municipales, que si desean asistir al nuevo estreno de nuestra compañía, pues solamente nos lo hagan saber. Sucederá el próximo viernes a las 8 de la noche y están todos cordialmente invitados. Es entrada libre y nuevamente reiterar la invitación, maestra. Pronto veremos qué otro modelo nos inventamos para que pueda estar por aquí visitándonos. Cómo no, con mucho gusto, gracias. Bueno, muy buenas noches a todos. Buen inicio de semana. Muchas gracias, maestra. Gobierno de México.